Sabéis que estamos estudiando la carta a los filipenses, ya nos queda poquito. Por lo menos para mí está siendo un tiempo de mucha bendición y de aprender mucho, seguir aprendiendo mucho en la palabra del Señor. Y por un momento he querido hacer este guiño a la carta a los tesalonicenses, porque a lo largo de la historia, desde que hay civilizaciones en la Tierra, uno de los empeños del hombre ha sido conocer e interpretar todo lo que hay a su alrededor. Da igual la cultura y da igual el momento histórico en el que queráis pensar. Una de las características que el hombre siempre ha tenido, que el ser humano siempre ha tenido, es la de querer conocer más y más acerca de su entorno, acerca de la naturaleza, acerca de la tierra, acerca de los astros, acerca del universo que nos contiene y nos rodea, acerca de los procesos que rigen la vida, del tiempo, de las estaciones y sobre todo acerca del hombre. De hecho, hoy no voy a hablar de antropología, pero no voy a hablar solamente de antropología, si algo que de antropología vamos a tocar en esta mañana, evidentemente, porque vamos a hablar acerca del ser humano, de cómo estamos formados, cuál es la descripción que la palabra de Dios nos da acerca de nosotros, y nos vamos a centrar en un aspecto muy en concreto. Pero en ese estudio siempre los avances tecnológicos y los descubrimientos han ido jugando un papel importante, de forma que hoy conocemos mucho más, sin duda muchísimo más, acerca de todas las áreas que he mencionado anteriormente, que de lo que se conocía hace escasamente 100 años, ¿verdad? Estamos en la era de las nuevas tecnologías, en la era de los descubrimientos, ya desde hace tiempo, y eso nos lleva a veces a un ritmo frenético que parece que lo que hemos aprendido hace escasamente unos años ya hoy se puede quedar desactualizado o matizado en muchos aspectos. Hoy en día, por ejemplo, simplemente para tomar como referencia el tema del que vamos a estar hablando, entendemos, y tanto la medicina como otras modalidades que estudian el ser humano, entendemos que estamos hechos como una unidad que se llama psicosomática. Todo lo que ocurre en nuestro cuerpo está interconectado y todo afecta a todo. Así que podemos diferenciar diferentes áreas. Tenemos un cuerpo físico con el que nos relacionamos con nuestro entorno y con los demás, pero también tenemos una dimensión intelectual, definitoria e importante del ser humano. Tenemos también una dimensión emocional, ¿verdad? Sentimos, expresamos con nuestros sentimientos. Tenemos una dimensión espiritual que nos ayuda a relacionarnos con Dios. Tenemos una dimensión social que nos ayuda a relacionarnos. No somos, al menos la inmensa mayoría de los seres humanos, no somos ermitaños, vivimos en comunidad, ¿verdad? Y en contra de lo que muchas personas piensan, la Biblia no nos da solamente una descripción de cómo el ser humano ha ido entendiéndose y cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Ahora después prestaremos atención a lo que Pablo les ha dicho a los tesalonicenses. Pero recordad que la Biblia comienza hablando del ser humano en términos de que fue creado a imagen de Dios. Dios siempre ha puesto el foco del ser humano en términos de relación con las personas y de relación con Él. De forma que Génesis 1, 26 y 27 es simplemente una descripción de cómo el hombre se relaciona con Dios y cómo Dios lo ha creado. Y también, de forma indirecta, nos avisa de que si hemos sido creados a imagen de Dios, eso significa que cuanto más conozcamos a Dios, más vamos a ser capaces de conocer la esencia de cómo somos como seres humanos. Porque si hemos sido creados a imagen de Él, entonces algo de Él, algún sello de Él, mucho de Él, prácticamente todo de Él está en nosotros. Y eso no significa que seamos dioses. Eso significa que cuanto más le conozcamos a Él, mejor nos vamos a entender nosotros mismos.
En otras partes de la Biblia se describe al ser humano en términos, se llama teológicamente y antropológicamente, de dicotomía, espíritu y cuerpo, hombre interior y hombre exterior. Y de nuevo, eso no es una descripción totalitaria y única, sino que es una aproximación diferente a cómo hemos de entendernos. Tenemos una parte interior, inmaterial, y una parte material. Recordad que en la Edad Media esto se llevó al extremo y entonces todo lo espiritual, ¿recordáis?, era bueno en la teología escolástica, pero todo lo que pertenecía al ámbito de lo físico, eso había que mortificarlo, eso había que maltratarlo, había que prácticamente pisotearlo por nuestra voluntad, porque todo eso era malo. Y no es así. La palabra de Dios nos muestra que Dios nos ha creado con un interior y con un exterior, y que a menudo, Pablo también, en 2 de Corintios, por ejemplo, y el propio Señor Jesucristo hablaron de hombre interior y hombre exterior para hablar de una realidad espiritual, de una enseñanza que quería que fuera clara en cuanto a lo que forma parte de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Otras veces, Lucas, por ejemplo, habla de Jesús y habla hasta en 4 facetas. Dice en Lucas 2:52 que Jesús crecía en estatura, es decir, en una dimensión física, en conocimiento y en inteligencia, es decir, una parte intelectual, en gracia con Dios, una parte espiritual, y en gracia con los hombres, una dimensión social. Unas veces 2, otras veces 4. Pablo nos habla de la tricotomía, también famosa y conocida, espíritu, alma y cuerpo. Me gustaría enseñaros una diapositiva, bueno, ya está ahí, gracias Claudio, porque esa es la descripción que Pablo da. Quizás la parte de abajo no la veis mucho, pero cuando Pablo habla acerca de espíritu, tiene que ver con la relación con Dios. Cuando Pablo está hablando del alma, tiene que ver con la personalidad, todo lo que conforma la personalidad del ser humano, y cuando habla de cuerpo, tiene que ver con la realidad física. Me gustaría que nos centráramos en alma, en la siguiente diapositiva, porque alma, en hebreo, la palabra que lo define es nefesh o nefesh, que fijaos el sentido literal que tiene: garganta, aliento, vida o vitalidad de una persona, el alma. La psique en griego, que a menudo es sinónimo de persona aplicada al todo, y hoy en día se sigue usando. ¿Cuántas personas había ayer viendo al Zaragoza en la Romareda? No tengo ni idea, pero a veces se dice, incluso en la radio, hay 20.000 almas animando al equipo. ¿Lo había escuchado? Es el mismo uso que sigue teniendo hoy en día, pero también se refiere a todo lo que vivifica la existencia física o corporal, lo que hay en el interior. Todo eso, fijaos que Pablo aquí simplemente habla de espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántas cosas hay incluidas, además, en el alma, de las cuales la palabra de Dios también nos habla? La siguiente diapositiva, vamos a ver que dentro del alma se puede hablar de corazón. Si me pasáis la diapositiva, por favor. Se habla de corazón, se habla de mente, se habla de conciencia. El corazón, lev en hebreo y cardía en griego, habla de nuevo a esa parte de carácter interior, pensamientos, decisiones, coraje, pero a veces también se aplica incluso a las emociones, la voluntad, el juicio ético, la experiencia religiosa. Hay pasajes de la palabra del Señor incluso que nos animan a hacer todo de corazón, ¿verdad? Que vuestra adoración al Señor sea la interior, la del corazón. Y cuando cogemos todo eso, llegamos a la conclusión, o podemos de alguna manera incluir, y así me gustaría hacerlo, porque vamos a hablar en este pasaje de ello, que cuando hablamos de alma, hablamos de una dimensión que tiene que ver con el carácter, con los pensamientos, con todo lo que hay en nuestro interior. Y me gustaría que nos centráramos de manera específica en los pensamientos. Si vamos a Filipenses, al capítulo 4, que es donde estamos
donde continuamos meditando. Hace algunas semanas hablamos acerca del gozo, de cómo nuestras vidas tienen que estar gobernadas por el gozo como una característica que debe marcar nuestro día a día como cristianos. Raúl compartió hace 2 semanas acerca del pasaje de Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí, y cómo ese mandato del Señor, esa descripción mesiánica también debía de formar parte de nuestras vidas. Y Jesúsín la semana pasada nos habló acerca del escudo de la fe. Cosas que tienen mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando en la carta a los Filipenses. En el versículo 8 del capítulo 4 a los Filipenses, Pablo les dice a los hermanos: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fijaos cómo Pablo está al final, o está al principio del final de la carta, y parece que esta sección no tiene conexión directa con todo lo que ha venido hablando acerca del gozo. Lo parece en esta carta y lo parece en otras. Siempre que Pablo habla por lo demás, hermanos, es como estoy terminando de escribiros y hay cosas que no quiero que se me olviden. Y él, juntamente con Timoteo, que es el otro coautor de la carta, recuerdan y tienen muy presentes que los hermanos en Filipos están pasando momentos de dificultad. Ya lo hemos hablado con anterioridad. Están siendo perseguidos por su fe, están siendo confrontados por la sociedad en la que viven, están siendo confrontados por los judaizantes que quieren que acojan todas las leyes y todas las normas y todas las fiestas y todas las normas dietéticas del judaísmo y las incluyan dentro de sus vidas para así poder continuar y así ganar la salvación. Están luchando con que hay cosas que no deben permitirse. Están luchando con que el protagonismo de la cruz no puede ser nublado por ninguna otra cosa. El sacrificio de Jesucristo, la gracia, el amor manifestado por nosotros, no puede ser puesto en jaque por ninguna otra enseñanza. Y en medio de eso, Pablo no quiere que los hermanos en Filipos se olviden de que hay cosas que tienen que recordar. Hay cosas en las cuales tienen que vivir. Les ha hablado del gozo y de la paz en los versículos anteriores y de nuevo al final, en el versículo 9, vuelve a decirles: y la paz de Dios estará con vosotros. Entonces dependía en exclusiva del Señor y lo que Él había hecho. Por eso les anima a que busquen a Dios en oración, a que el gozo del Señor sea una realidad en sus vidas. Pero ahora hay algo que ellos también tienen que hacer. Y Pablo apunta a qué está pasando en sus mentes. ¿Qué está gobernando sus pensamientos? Ellos lo han sufrido. Pablo y Timoteo habían estado presos en alguna ocasión. Pablo, de hecho, lo está. Timoteo le está acompañando. Y en medio de eso podéis imaginar que ellos, como se suele decir, le habrán dado mucho al coco estando en la cárcel. Habrán pensado de todo. Ellos saben perfectamente que ocupar sus pensamientos en algo bueno, en algo verdadero, en algo honesto, en algo justo, en algo puro, es importante en esos momentos. Deben recordar de que todo eso estará contribuyendo a la paz personal, a la paz de cada una de sus vidas. Si queréis tener paz, cuidad qué estáis metiendo en vuestros pensamientos, porque eso va a afectar absolutamente a cómo viváis. Ese es el círculo que también nosotros tenemos que plantearnos. Y posiblemente esta sea la primera, pero no va a ser la última pregunta. ¿Sois conscientes de que cuando algo va mal en vuestras vidas,
hay cosas que empiezan a ocurrir aquí dentro, y yo no sé en vosotros, pero en mí es como una locomotora que empieza chucuchún, 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 y empiezas a darle vueltas a las cosas. Cuando alguien te ha hecho algo mal o algo malo, cuando alguien te ha fallado, cuando hay algo que no va exactamente como tú quieres que vaya, cuando hay algo del presente y del futuro que te inquieta, ¿no es nuestra mente lo primero que empieza a funcionar a tope? Si es solamente a mí, por favor, decídmelo, ¿eh? Pero creo que no. Creo que vuestras caras, algunas consintiendo o asintiendo, me dicen lo mismo. Nos preocupamos y la primera preocupación parece estar en nuestro pensamiento. De forma que cuando empezamos y dejamos que nuestros pensamientos corran, ya no solamente pensamos, sino que empezamos a juzgar. Esto seguro que me lo han hecho por esto, porque seguro que estaba haciendo esto, estaba pensando en lo otro. Seguro que aquel día que no me dijo, que no pasó, que tal y que cual, y empezamos a construir una montaña y piedrecita a piedrecita se va haciendo un monte y se va haciendo una bola que ya una vez que cae cuesta abajo ya no hay quien la pare. Al final acabamos, os voy a poner el ejemplo, si es una persona que ha hecho algo en contra nuestra, acabamos montando una bola que dejamos que vaya y después nos lo encontramos por la calle o en la iglesia. ¿Afecta nuestros pensamientos a nuestra forma de actuar? ¿A nuestra forma de saludar? ¿A nuestra forma de 5 escalones que tengo que subir y ahora está allí? Si le rodeo, si no, si paso por aquí, si paso por allá. ¿Os ha pasado alguna vez? Hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias vigas en nuestros ojos, de lo que habló el Señor. Así que mi intención no es quitar la paja de nadie en esta mañana, dejando la propia viga mía, sino al contrario, llamar la atención al peligro de lo que eso puede conllevar cuando no es simplemente un hecho aislado, sino cuando eso es una dinámica de por vida. Cuando eso que estoy ejemplificando nos pasa con alguien, nos pasa con el trabajo, nos pasa con el vecino, nos pasa con el amigo, nos pasa con el niño, con el esposo, con la esposa, nos pasa con la situación tal que pasó hace tiempo o con qué vendrá en el futuro. ¿Sabéis lo que suele ocurrir? Las dos enfermedades más importantes que hoy en día están afectando a las personas. Una es la depresión, exceso de preocupación por el pasado, intentar de a través de nuestros pensamientos controlar algo que ha pasado y que ya ha quedado ahí atrás. La otra, ¿sabéis cuál es? La ansiedad. Exceso de preocupación por el futuro, por un futuro que no tenemos en nuestras manos y que no podemos controlar. Así que, si no estás pasando por un momento de depresión o por un momento de ansiedad, estás a tiempo de empezar a trabajar en tus pensamientos. Estás a tiempo de empezar a trabajar en qué estás dejando que sea lo que influya en tu vida, porque eso va a afectar también a cómo vives, a cómo actúas. Evidentemente, si estás pasando un momento de ansiedad o de depresión, vas a necesitar un extra de ayuda para salir de ahí. Pero eso no significa que la palabra del Señor no sea útil para ti en esta mañana. Al contrario, debe de ayudarte a entender que en medio de esas situaciones también, cómo pienses y cómo des rienda suelta a tus pensamientos, puede seguir afectando a que estés en ese bucle de ansiedad o de depresión. Fijaos que Pablo no está diciéndole a los filipenses, haced mindfulness, haced técnicas de relajación, dejad vuestra mente en vuestra conciencia corporal completa, relajaos porque eso os va a ayudar. Eso es lo que el mindfulness, que está hoy súper de moda, una técnica de meditación budista que se basa en tener plena conciencia corporal, de tener momentos de soledad, de relajación, de ser consciente de tu respiración, de ser consciente de tus órganos, de ser consciente de qué está pasando en el cuerpo y, como todos los gurús del mindfulness te dirán, intentar que sea sin prejuicios, que el pasado quede en el pasado, que el futuro quede en el futuro,
Céntrate en el presente. Concéntrate, relájate y vive y sé feliz, al menos los 15 minutos que dure la terapia. Pablo está diciendo que más allá de eso hay cosas que podemos hacer, que nosotros podemos controlar y gobernar también con la ayuda del Espíritu Santo nuestros pensamientos. ¿Determinan tus pensamientos tu comportamiento? ¿Qué pensáis? Sí, ¿verdad? Lo damos por sentado. Tu forma de vivir y de comportarte están muy ligadas a lo que piensas. Pero cuidado porque también es al revés. Tu comportamiento pone de manifiesto cuáles son tus pensamientos. Y si tus pensamientos y tu comportamiento están en sintonía, eres una persona que simplemente viéndote actuar sabes cómo es. Pero si tus pensamientos y tu comportamiento no están en sintonía, eso la Real Academia de la Lengua y la Biblia nos dice que eres un hipócrita, que piensas una cosa y vives otra. Así que cuidado también con lo que supuestamente estás pensando o estás viviendo, si hay sintonía y congruencia o no. Me gustaría por un momento llevaros no solamente al título de la predicación de hoy, un modelo de cristiano es alguien que debe cuidar sus pensamientos, sino abriros un poco más y voy a intentar de ser lo más didáctico posible a cómo todo esto funciona. Claudio, ¿si puedes pasar la próxima diapositiva, por favor? Hemos dicho que ser cristiano requiere comportarse de una manera determinada. Dale uno para atrás, un punto para atrás. Muy bien, aunque no se ve mucho, no, la siguiente. Esta, déjala ahí. Tenemos arriba del todo el comportamiento. Tendría que haberlo puesto en blanco para que se viera más. Y abajo del todo tenemos nuestros principios. No los nuestros, sino los principios de todo lo que nos influye y rodea. Pueden ser los principios de la palabra de Dios, pueden ser los principios de la sociedad actual, pueden ser los principios de tu amigo o tu amiga de clase, pueden ser los principios de tu padre, de tu madre. Es decir, ¿qué cosas influyen? Ahora sí, pasa a la siguiente. En tu pensamiento, estamos abajo del todo. Nuestros pensamientos están influidos normalmente por principios, sean cuales sean. Pablo, fijaos que le está diciendo a los filipenses que vuestro pensamiento sea, que vuestros principios de pensamiento sean ¿cuáles? Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay algo de buen nombre, si alguna virtud, en eso pensad. Y a los tesalonicenses le ha dicho que el alma que hemos visto antes, nuestros pensamientos, tienen que ser santificados, ¿verdad? Es una parte importante de nuestra relación con Dios. Lo que pensamos, si vamos un poquito más hacia arriba, vemos que configuran, todo nuestro sistema de pensamiento configura nuestras creencias o convicciones. Espero que vuestras creencias o convicciones no estén exentas de vuestros pensamientos. Si alguien os está intentando inculcar creencias o convicciones aparte de vuestros pensamientos, eso déjame decirte que es un sistema sectario que está intentando que tú no pienses y que ya otro piense por ti. Porque normalmente nuestras creencias y convicciones están guiadas por nuestros pensamientos. O así debe de serlo. ¿Por qué? Porque nuestras creencias o convicciones son las que van a determinar nuestras motivaciones en la vida, motivaciones que nos van a llevar a tomar una decisión u otra, cuando tengamos que decidir. Esa motivación que se va a plasmar en una decisión se va a poner de manifiesto en las acciones que tomamos, y cuando de manera repetida tomamos las mismas acciones, tomamos las mismas decisiones, eso se convierte en un hábito. Y cuando tenemos un hábito adquirido, entonces nos comportamos de una manera determinada. Es un resumen muy profundo, hermanos. Hay que estudiar psicología y antropología para ir al fondo de la cuestión, pero al menos he intentado de hacer una visión. ¿Por qué? Porque si ser cristiano requiere comportarse de una manera, eso no es solamente porque mi padre o mi madre me lo diga y yo ya voy a cambiar mi manera de comportarme. Algunas veces sí, porque me conviene,
porque más te vale hacer caso, pero estamos hablando de decisiones tomadas por cada uno de nosotros de una manera libre, como el Señor nos ha creado, y de una manera responsable. Pablo está apelando a la madurez de los hermanos en Filipos. Así que, si queremos que nuestros comportamientos, por ejemplo, sean los correctos, a veces decimos, es que tenemos que ver los hábitos que tiene y tienes que cambiar tus hábitos. Bueno, para cambiar tus hábitos vas a tener que pensar por qué has tomado y actuado así, en base a que has tomado esas decisiones, cuáles son las motivaciones de tu vida, que van a venir precedidas por unas creencias, que vienen precedidas de unos pensamientos y que vienen precedidas de un sistema de principios. Por eso Pablo, fijaos cómo está apuntando a que el comportamiento directamente pasen ¿a dónde? Al principio, a la próxima diapositiva, por favor. Y me quito de en medio. No, la anterior, el punto anterior. Ahí. Comportamiento enlazado con los principios de vida que tenemos. Y cuando todo eso tiene coherencia, entonces Pablo dice, podéis tener paz. En primer lugar con vosotros. Porque lo que la palabra de Dios os está diciendo que viváis, recordar versículos 1 y 27 de Filipenses, lo que dice la palabra de Dios, así debéis comportaros, así debéis vivir. Y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso es tan importante lo que hemos hecho antes de empezar la predicación. Por eso es tan importante aprender de la palabra de Dios. Por eso es tan importante cómo vivimos en casa y cómo la transmitimos a nuestros hijos. Por eso es tan importante a qué dedicamos cada día nuestro tiempo. ¿Qué es lo que está gobernando, impregnando y llenando nuestros pensamientos? Porque no solamente aprendemos por intención, es decir, no solo aprendemos porque yo quiero aprender y voy a estudiar para aprender, también aprendemos por repetición y también aprendemos por exposición. Es decir, ¿en qué ambiente estamos? ¿Y qué nos están transmitiendo sin que nosotros muy a veces nos demos cuenta? La palabra del Señor, hermanos, debe llenar nuestros pensamientos. Pero Pablo no se limita a decirle todo lo bueno que hay en las Escrituras, todo lo bueno que hay en la Iglesia, todo lo bueno que hay en la enseñanza que haber recibido, Dice todo lo bueno. Cuando estudiamos esa palabra, es una palabra que no se sujeta al ámbito espiritual, sino que se sujeta o se, expande a todos los ámbitos de la vida. Pablo tiene muy presente que en la vida hay cosas que son buenas, que en la vida hay cosas que son honestas, que en la vida hay cosas que son puras, que en la vida hay cosas que son justas. Es decir, que como cristianos también tenemos el desafío de examinarlo todo y retener lo bueno, Tesalonicenses, todo lo que hay a nuestro alrededor y pensar si eso es algo que me está aportando algo bueno o no. Siempre, cuando llego a este punto, y cuando hablo de este respecto, incluso cuando he hablado con jóvenes, me han dicho, ¿entonces es bueno hacer esto o no? Un chico hace tiempo me preguntó, ¿entonces es bueno jugar a Call of Duty o no? Porque, pastor, yo quiero agradar a Dios, pero es que Call of Duty va de cargarse a gente, de ponerte allí con un francotirador y apuntar lo más cerca de la cabeza posible. ¿Eso es bueno o no? Yo siempre digo, ¿y tú qué piensas? ¿Es bueno o no? Pues a lo mejor no es tan bueno como parece. Es que es solo un juego. Bueno, eso pensaba yo, hasta que me di cuenta de que empezaba a cogerle tirria a de donde son los malos en Call of Duty, de ese país, y entonces dije, esto no es bueno. Lo desinstalé y dejé de jugar. Y sigo vivo, chicos? Sigo vivo. Ahora juego a juegos de deporte. Fijaos, hay cosas buenas que podemos enriquecer nuestras vidas a través del estudio. ¿Sí o no?
¿Qué pensáis? ¿Es bueno estudiar o no? Es bueno estudiar. ¿Hay cosas buenas en las novelas? ¿Hay novelas buenas que te llenan cuando las lees, que te desafían el pensamiento, que te hablan de la cultura? Pues sí, hay novelas buenas, pero hay otras que son menos buenas. ¿Son buenas las redes sociales? Son buenas. Muchos de vosotros sabéis lo que hemos hecho en las vacaciones porque hemos puesto alguna foto por ahí. Igual yo de vosotros. ¿Es bueno estar en contacto con la familia? Es bueno. ¿Es bueno Pinterest? Pues bueno. Mucha de la decoración de nuestra iglesia viene de ahí. Porque encontramos cosas buenas, porque el ser humano ha sido creado, no lo olvidemos, a imagen y semejanza de Dios. Primera descripción. Y hay cosas buenas en nosotros. Hay cosas buenas en el cine, en la música, en el deporte, en la moda, en los dibujos animados, en las series, en las noticias, en los youtubers, en televisión. Pero quizás ahí es donde viene nuestro trabajo, ahora, el de cada uno de vosotros. Yo estoy aquí para aplicármelo a mí y para desafiaros a vosotros. ¿Todas las novelas son buenas? Pues no. No es lo mismo leer Los Pilares de la Tierra que Las 50 Sombras de Grey. ¿Son buenas las redes sociales? Pues bueno, ya he dicho antes, no es lo mismo comunicarte con la familia en Facebook que dedicarte a despotricar del vecino. ¿Es bueno el cine? Pues yo os recomiendo, si no lo habéis visto, que veáis El Gran Showman o El Mejor Verano de mi Vida. Pasas en grande. Pero no es lo mismo que ver pornografía a oscuras en tu casa y a solas. Es lo mismo la música del concierto del 1 de enero, el concierto de música clásica. Es lo mismo que escuchar el teboté todo el día. Ellos se ríen, saben de lo que estoy hablando. Ya os la cantaré algún día, ya haré una imitación de eso. Es lo mismo un buen partido de baloncesto que ser un hooligan e ir pegando leñazos con sillas a los del otro equipo. Es lo mismo seguir a un influencer o ser un influencer de moda en las redes sociales que obsesionarte con las modelos y caer en la bulimia o en la anorexia. Es lo mismo ver una serie de dibujos animados sana, cada vez menos hay, por cierto, que ver anime sangriento donde se cortan la cabeza y se descuartizan unos a otros. Podría seguir con las series, con las noticias, con otros youtubers que no son para nada beneficiosos o con la telebasura. Pero fijaos que Pablo está llamando la atención a los filipenses y a los tesalonicenses de que examinen, que no se dejen gobernar por cualquier cosa, que sean intencionales a la hora de llenar sus pensamientos. Por eso hemos de aprender a llenarlos, porque como hijos e hijas de Dios, por encima de todo, el principio que debe regirnos es el de la palabra de Dios. Y si hay algo que la palabra de Dios nos dice que no es bueno para nosotros, aprender a desechar todo aquello que puede estar llenando nuestros pensamientos. Es más, Pablo en el versículo 9, y estamos terminando, les dice, no solo de qué está llenando vuestros pensamientos y examinad, sino, fijaos, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo sigue uniendo la conducta con el pensamiento. Lo que visteis y aprendisteis y oísteis y recibisteis de mí. Él se vuelve a mostrar como un ejemplo intermedio entre ellos y Jesucristo. Y es a la vez un argumento educativo y evangelístico. No solamente aprendemos por lo que nos dicen, sino por lo que nos enseñan, con la propia vida, con el vivir diario, ¿verdad? No se trata de vivir en el mundo de las ideas. Pablo dice, amonestad a los ociosos. Decía en la Semana de la Música que cuidado cuando en la palabra de Dios hay alguien que está ocioso, sin hacer algo, porque normalmente no sale nada bueno de ahí. Amonestar a los ociosos. ¿En qué estáis ocupando vuestro tiempo? ¿Estáis ocupándolo en vivir
de una manera digna del Evangelio, en servir a los demás, en servir al Señor, en crecer como cristianos? ¿O en qué estáis ocupando vuestro tiempo? Porque todas las cosas que hemos dicho antes, que en sí no son malas ni buenas, que dependen del uso que le demos, por muy buenas que sean, tampoco pueden ocupar el lugar que a la palabra de Dios y a Dios mismo le corresponde en nuestra vida, ¿verdad? Así que piensa, ¿a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo libre? Como decía la canción. ¿A qué lo dedicas? Porque si lo dedicas o lo dedicamos a todo, que es bueno, pero al final es a costa de, es que no tengo tiempo para leer la palabra. Entonces eso que en sí no es bueno, eso que en sí es bueno, puede convertirse en un obstáculo para empapar nuestros pensamientos de lo que realmente tenemos que empaparles. Hermanos, durante esta semana ya hay algún minigrupo que se va a empezar a reunir. Espero que durante esta semana podáis seguir reflexionando. Por eso os animo siempre y continuamente a que, como muchos hacéis, a que toméis notas de lo que yo hable o de lo que hablen los demás, de que estéis atentos con vuestros sentidos al culto, porque a veces la letra de una canción, lo que un hermano ora, lo que se ha predicado, la lectura bíblica, que sea un continuo en vuestra vida es el meditar la palabra y el estar en compañía del Señor. Tienes hábitos adquiridos que con el paso del tiempo estás viendo que no son de ayuda. Piensa que todo comienza por tus pensamientos, por querer empaparte más y más de lo que agrada al Señor y lo que el Señor ha puesto para nuestro bien. ¿Hay algo que le está quitando el protagonismo a la Biblia? Pues hermanos, piensa en ello, recapacita, reflexiona, ora al Señor. ¿Hay algún principio o filosofía que te está atacando y que está atacando los valores de la palabra del Señor y que ves que te están haciendo mal porque te están apartando de una forma de vida? Piensa en ello, ve a la palabra. ¿Qué dice la palabra al respecto? Medita, pide ayuda si lo necesitas. Que tus pensamientos estén gobernados por todo aquello que a Dios agrada. Hemos leído o hemos visto una diapositiva en Isaías capítulo 26, donde dice que el Señor tiene pensamientos que son buenos para nosotros, ¿verdad? Que Él se agrada de aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. En Proverbios 23 se dice que tal como el hombre piensa, así es. Y por eso nos desafía a apartarnos de aquellos que se dejan guiar por la avaricia, por cosas que no van a traer cosas buenas a nosotros. Y es mi deseo que con la ayuda del Señor puedas llenar tus pensamientos y tu vida de todo aquello que es honesto, que es verdadero, que es justo, que es puro, que es amable. Algo digno de admiración, que sea excelente o que merezca la pena. Porque ahí es donde vamos a poder disfrutar de la paz que el Señor también quiere traer a nuestras vidas. Espero que el Señor os bendiga durante esta semana, que Él guarde vuestros pensamientos y que podáis tener paz para con Él, igual que Pablo nos desafía a todos a tener. Oramos al Señor.